días. Vamos a comenzar hoy con este tema, un tema extremadamente importante de la palabra, más en estos tiempos que estamos viviendo. Verdaderamente tenemos que estar bien edificados, bien documentados de lo que dice la palabra de Dios, porque hay muchas confusiones, hay muchos criterios a veces que no están de acuerdo a la palabra. Nuestro tema que hoy estaremos iniciando será la segunda venida del Señor, pero lo que precede ante la segunda venida del Señor, los tiempos finales. ¿Realmente estamos en los tiempos finales? ¿Estamos en los tiempos del fin? Y realmente los acontecimientos que el Señor predijo, expuso, San Mateo 24 principalmente, se han cumplido o faltan por cumplirse algunos. Usted tendrá la respuesta, usted tendrá sus propios conceptos, pero realmente hay una serie de argumentos, una serie de exposiciones que el Señor hizo en cuanto a los tiempos finales o los tiempos del fin. Realmente ya hace mucho ya comenzó el tiempo del fin o ha comenzado a desarrollarse los tiempos finales. ¿Por qué? Porque muchas cosas, muchísimas de las que el Señor Jesucristo en el libro de San Mateo capítulo 24 anunció, se han estado cumpliendo, quizás ya muchos se han cumplido y otras están en curso del cumplimiento y posiblemente falten algunos que nosotros no sabemos porque hay cosas que solo están en el dominio, en el conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué habló el Señor al respecto a las señales, a los acontecimientos que iban a haber en los tiempos finales, como señales y acontecimientos antes de su segunda venida? Bueno, el Señor habló de estos tiempos, diferentes acontecimientos, señales intensas como desastres naturales, guerras, rumores de guerra, conflictos sociales, políticos, en cuanto a la religión, hipocresía religiosa, también ¿verdad? Hambre, pestilencia, terremoto, en diferentes lugares de la tierra, el crecimiento de una manera extrema de la maldad, llámese pecado, la desobediencia de los hijos a los padres, ¿verdad? La aparición de falsos maestros, falsos profetas, hablando de la palabra, ¿verdad? Falsos cristos. Entonces, todo esto dice que la palabra muchos serán engañados y a muchos engañarán, y es verdad. Eso lo estamos observando hace mucho. También otro aspecto, la falta del conocimiento, de interesarse por el conocimiento de Dios y del amor a Dios, la falta de amor a Dios, la falta de amor al prójimo, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Todo esto ha ido desarrollándose de una manera vertiginosa delante de nuestros propios ojos. Pero hay algo más, hay algo de extrema importancia que el Señor, que ya eso está en el libro de Daniel, el profeta Daniel, capítulo 12, dice que para estos tiempos finales la ciencia se aumentaría en gran manera. Y verdad que estamos en una época de la humanidad, ¿verdad? De la era cristiana, de la humanidad, donde está habiendo un desarrollo, un avance de una manera grande, extensa, amplia en la ciencia, en la tecnología. Nosotros no nos imaginamos ni podemos tener un conocimiento pleno de la magnitud que hay en el conocimiento y los avances de la ciencia y la era tecnológica. Todos estos acontecimientos y algunos hechos más que no podemos por el tiempo, porque seguiríamos hablando, que faltarían, son señales y acontecimientos que el Señor predijo que iban a estar sucediendo ya en los tiempos finales, pero no es el fin todavía. Es decir, que antes del fin, ¿verdad? Sucederán otros acontecimientos ya de orden escatológico, ¿verdad que sí? Que van a suceder
y van a suceder, porque están en la palabra y se van a cumplir. La segunda venida del Señor, mire, en cuanto a eso, se tiene muchos siglos, miles de años hablando sobre esto, sobre la segunda venida del Señor. En la Biblia, desde el Antiguo Testamento, anunciado por los profetas, estaban la primera venida del Señor y también hay referencia a la segunda venida del Señor. No habla de una tercera venida, no habla de una segunda media venida, no habla de un espacio de que el Señor va a aparecer entre medio de la primera y la segunda venida, sino primera venida que ocurrió y sabemos todo lo que aconteció y el objetivo de esa primera venida, ¿verdad? Que el Señor vino a cumplir ese propósito, esa meta que vino a cumplir aquí en la tierra. Hace una semana pasó la semana que se celebraba la conmemoración de la Pascua, de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que se realizó para un tiempo más o menos de esa fecha, ¿verdad? Entonces, cumplió su cometido de su primera venida. Ahora, su segunda venida, que él la anunció también personalmente en los evangelios, el Señor habló de su segunda venida. Ya desde antes de irse ya está hablando de su segunda venida. Es decir que en cuanto a la segunda venida, hay un acontecimiento que se ha hablado mucho y se está hablando mucho. Claro, ese acontecimiento del cual vamos a mencionarlo, se ha pronunciado en los últimos 3 o 4 siglos de la era cristiana. Al principio de la era cristiana, a mediados del siglo XV, XVI, comienza a hablarse de este acontecimiento, a darle esa realce, esa mención sobre el arrebatamiento de la iglesia. En cuanto a este tema, vamos a dejar en stand-by ahí la segunda venida, porque vamos a hablar de eso. En cuanto al arrebatamiento de la iglesia, hay tres posiciones, 3 posturas de los diferentes eruditos, personas teológicas que hablan de hace muchos años sobre la interpretación o sus criterios personales sobre la ocurrencia de este acontecimiento, sobre el arrebatamiento. Como dijimos, hay 3 criterios, 3 opiniones que están expuestas y usted lo puede buscar en cualquier plataforma de los evangelistas, de esta gente grandes hombres de Dios, que hablan con diferencia de opiniones, diferentes criterios en cuanto al arrebatamiento. Primero, hay una parte, hay unos que dicen que el arrebatamiento va a ser antes de la gran tribulación. Porque acuérdese que en el libro de San Mateo, habla de tribulaciones, persecuciones, gran tribulación. O sea, es por magnitud, es por nivel, es por dimensión que se va a ir ocurriendo. Mire, desde que comenzó la iglesia primitiva, ha habido tribulaciones, ha habido persecuciones y siguen sucediendo en el mundo. Todos esos países musulmanes, islámicos allí, en el Asia, en Medio Oriente, en el África, persiguiéndose a los cristianos, y todos sabemos la historia de lo que está acontecido y lo que está aconteciendo. Para esa gente está habiendo tribulaciones, y tribulaciones de una gran magnitud, porque están perdiendo su vida. Y todavía no ha llegado ese personaje que la Biblia define como el anticristo, la bestia, el hombre de iniquidad, de pecado, todos esos términos que la Biblia usa para definirlo a él. Pero ya desde que la iglesia primitiva comenzó, ha habido tribulaciones, ha habido persecuciones, ha habido etapas difíciles para la iglesia. Es decir, que eso no es nuevo. Ahora, muchos dicen que la postura es que el arrebatamiento, el levantamiento de la iglesia será antes de la gran tribulación, pero en plena tribulación, porque va a haber tribulaciones. Entonces, eso dicen algunos.
que va a ser antes de la gran tribulación. Porque la aparición de este personaje, de este hombre de iniquidad o bestia o anticristo, va a tener una duración de una semana de años, o sea, 7 años. De acuerdo a la explicación de la Biblia, los primeros 3 años y medio no va a ser de persecución, no va a ser de tribulación, va a ser como con un tipo de una paz ficticia, de una tranquilidad en el mundo, de cierta prosperidad. Eso van a ser los primeros 3 años y medio. Entonces, la tribulación fuerte que él va a implementar va a ser de los 3 años y medio restantes. A la mitad de la semana, dice la Biblia, en el libro de Daniel, a la mitad de los 7 años, él va a cambiar de opinión, va a cambiar de postura y va a decir que él es Dios, que él hay que adorarlo como Dios y se va a sentar en el templo, que se va a hacer en Jerusalén, el tercer templo, y va a decir que él es Dios y que hay que adorarlo como Dios. Ahora, ¿por qué va a venir realmente la persecución, la tribulación de que va a atacar a los cristianos? Porque él quiere que le adoren como Dios y todo el que se niegue a ese propósito, a ese deseo de él, pues ya usted sabe lo que dice la Biblia. Es decir, que va a ser por la adoración. Va a ser la causa, va a ser por la adoración. Él quiere que le adoren. Él va a hacer todo lo que tiene que hacer para que él le adoren como Dios. Y esto de la adoración, quizás no era el tema de hoy, pero bueno explicarlo. Esto de la adoración, ustedes saben que él viene como un hijo de Satanás, un engendro del infierno, dice la palabra. Entonces, este personaje, Satanás, que no se llamaba Satanás, él era Lucero, Lucero o Lucifer. Allá en el libro del profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12, también en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12, hay una descripción de este personaje. Él quiso darle como un tipo de golpe de estado a Dios allá en la eternidad, instalar un trono allá arriba para que a él le adoren, para que él le adoren. Y él no ha dejado ese propósito, esa idea. Ya él tiene miles y millones de gente que le adoran. Tienen iglesias, tienen templos que le adoran, porque él ha hecho todo lo posible para que él le adoren, para que le adoren. Ahora, ¿qué sucede? Miren, él quiso, inclusive, intentó o le ofertó al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, allá en las tentaciones. La tercera tentación, la propuesta de era para que Jesús le adorara. Eso ustedes lo saben. En el libro de San Mateo, capítulo 4, versículo 4, el libro de San Lucas también, capítulo 4, versículo 4, donde Jesús fue tentado en la tercera tentación. La idea de él era que Jesús le adorara. Oiga esto, Jesús le adorara. Es decir, que Jesús no le adoró jamás. Pero ¿cómo Jesús le va a adorar? Jesús es Dios. Él tiene que adorar a Dios. Entonces, este hombre terrible, tremendo, que se le llama la bestia, como dijimos, anticristo, el hombre de pecado, su tema final o su propósito final, su objetivo final va a ser que le adoren. Y todo el que no le adore, ya sabe lo que viene. Ya sabe lo que viene. Ahora bien, siguiendo hablando aquí sobre el tema del arrebatamiento. Esa postura la tiene un grupo que dicen que va a ser antes de la aparición del anticristo. Otros dicen que el arrebatamiento va a ser cuando esté ya el anticristo funcionando, esté instalado y haya tribulación. Ese es el segundo grupo, los segundos que opinan que va a ser en ese tenor. Ahora, los terceros dicen que el arrebatamiento va a ser después de la tribulación, la gran tribulación que haya aquí en la tierra. Ahora bien, aquí tenemos la Biblia. Hemos hablado de los tres tipos de opiniones y criterios de los diferentes expositores bíblicos, teólogos, grandes hombres de Dios. Pero vamos a buscar la palabra de Dios y usted va a hacer su propio análisis. Usted va a hacer su propio análisis y usted va a decidir, usted va a opinar. Porque
en la palabra, a nadie Dios le ha revelado, a nadie el Señor le ha revelado los acontecimientos finales que van a pasar en la tierra aquí. A nadie Dios le ha revelado un orden cronológico de esos acontecimientos. Primero esto, segundo esto, tercero esto, pero a nadie le ha dicho, mire, va a ser esto primero, segundo esto, tercero esto. Hay diferentes tipos de exposiciones en la palabra y con usted en conjunto la mira, dice, bueno, pero aquí dice esto y allí dice esto, pero no hay un orden cronológico exacto de cómo va a ser al final el arrebatamiento, la segunda venida. La segunda venida sí especifica cuándo va a ser y cómo va a ser y de qué manera. Eso está clarísimo. Bien, la primera revelación o la primera referencia en cuanto al arrebatamiento, la vamos a encontrar en el libro de San Mateo capítulo 24, escrita aquí por los hombres que andaban con Jesús, estos evangelistas que también algunos de ellos fueron apóstoles, discípulos de Jesús. Nosotros vamos a trasladarnos al libro de San Mateo capítulo 24 y vamos a escuchar con mucha atención, con mucha atención lo que dice la palabra. Usted va a hacer su propio, escuche con atención y usted va a hacer su propia conjetura o su propio análisis y no sé si usted dirá su propia interpretación. Libro de San Mateo, capítulo 24. Vamos a estar buscando el versículo de 29 hasta el 31. Primera mención, no directamente, no se usa la palabra arrebatamiento, porque la palabra rapto que usan muchas personas no está en la Biblia. Rapto no está. Está arrebatamiento, pero la palabra rapto no está en la Biblia. Bien. El libro de San Mateo, capítulo 24, verso 29. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Esta porción bíblica, este pasaje, también está registrado en el libro de San Marcos, capítulo 13, verso 24 al 37. En el libro de San Lucas también está registrado, capítulo 21, verso 25 al 36. Posiblemente lo vamos a estar leyendo las tres versiones o las tres opiniones de estos evangelistas, aunque no tengamos tiempo hoy, pero vamos a estar leyéndola para que veamos y comparemos los escritos aquí expresados. Dice aquí, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Segunda venida. Descripción exactamente bajo la inspiración del Espíritu Santo, como se la dio aquí a estos hombres de Dios. Versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Subraye. Aquí está la palabra trompeta. En otros libros se habla de la trompeta. Aquí es la primera vez que se menciona la trompeta. Versículo 31, repetimos. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Gracias por tu palabra. Esta es la versión, este es la escrito de San Mateo. Luego vamos a estar leyendo Marcos y después a Lucas. Entonces, vamos a ver.
Versículo 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, está hablando de la tribulación de aquellos días, después de la tribulación de aquellos días. Es decir, que la segunda venida del Señor será después de la tribulación, como usted quiera llamarle, tribulación, gran tribulación, lo que usted quiera, como usted quiera decirlo, pero será después de la tribulación de aquellos días, dice el texto. Después que haya pasado todo lo que en el capítulo 24 hasta el 28 se describió allí, ahora aquí dice, hay un paréntesis, hay un espacio, y dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Qué sucederá? ¿Qué pasará? Perdón. Habrán acontecimientos naturales, cósmicos, en el universo, en el cielo. ¿Qué dice? El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas del cielo caerán y caerán las estrellas del cielo. Aquí no dice las estrellas del cielo caerán, las estrellas del cielo. No pensemos que son de esas estrellas que son millones de veces más grandes que la Tierra y que el Sol. Son meteoritos, son asteroides, porque si una estrella de esa que está a miles de millones de billones de kilómetros de años luz de la Tierra, si una estrella de esa choca a la Tierra, ahí mismo pasó el palé, pasó todo ahí. Son esas estrellas fugaces, meteoritos, asteroides, que viven en movimiento constantemente y que han caído algunos a la Tierra. Pero aquí en esta escena van a caer mucho. Va a ser una lluvia de esas estrellas del cielo. Dice aquí, y las potencias del cielo serán conmovidas. ¿Qué quiere decir eso? Si usted se va al libro de San Pedro, de la epístola de San Pedro, capítulo 1, versículo 2, le va a hablar de que los cielos arderán, serán fundir, arderán como estopa, serán quemados, serán quemados los cielos, porque va a haber cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, oiga bien, van a ser acontecimientos cósmicos que nunca los ha habido de esa forma. ¿Y por qué usted dice que no? Bueno, no están registrados en la Biblia. Y han habido acontecimientos de ese nivel, de esa magnitud que señala aquí. Dice aquí, mire, el sol se oscurecerá, será un eclipse total y la luna no dará su resplandor. ¿Y por qué la luna no va a dar su resplandor? Porque la luz que recibe la luna la recibe del sol. Entonces, si el sol no está dando luz, ya la luna, que es como especie de un espejo que refleja la luz del sol, no va a dar su resplandor, no va a dar su luz. Porque la luna, repetimos, recibe la luz del sol, de los rayos del sol, y hace una especie como de filtro que refleja la luz hacia la tierra. Entonces la luna no dará su resplandor. Y las estrellas del cielo, caerán las estrellas del cielo, que son esa grande cantidad de meteoritos, asteroides, estrellas fugaces, como se le llama. Y la potencia de los cielos serán conmovidas. Conmovidas. O sea, serán totalmente transformadas. Será un evento que, imagínese usted, eso es el versículo 29 que hemos leído de San Mateo 24, verso 29. Vamos a ver el versículo 30, lo que dice aquí. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Porque acuérdense que antes de comenzar a leer, aquí el titulito que tiene la lectura que leímos, el titulito es un titulito pequeño, dice la venida del Hijo del Hombre. Entonces dice aquí, versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Y cuál es esa señal? ¿Cuál es esa señal? Dice, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Hay una señal, la última señal, porque ya esta es la última señal que habla la Biblia en cuanto a la venida de Jesús. Esta es la última señal, la señal del Hijo del Hombre. ¿Y cuál es esa señal?
Bueno, dice aquí, una gran nube aparecerá en una gran nube sobre las nubes del cielo. Aparecerán esas nubes del cielo y sobre esa nube vendrá el Señor con poder y gran gloria. Es decir, que el Señor viene con esa gran nube celestial, no una nube de esas nubes que están aquí cerca de la tierra, contaminada. Esas nubes contaminadas, esas nubes que están llenas de contaminación. No, no, no. Estas son unas nubes especiales que vienen de lo último de allá, de lo más alto del cielo, donde el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, viene encima de esa nube. Entonces, esa nube del cielo, es lo primero que se va a ver antes de ver al Hijo del Hombre. Entonces, esas nubes son la señal o la última señal que va a haber en cuanto a la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué sucede? Dice aquí, vendrá con poder y gran gloria. ¿Y por qué vendrá con poder y gran gloria? Es que ya Jesús no viene como vino como en su primera venida, como el bebé aquí, ese bebé humilde, ese hombre, esa criatura humilde, manso. No, no. Jesús viene ahora con poder y gran gloria. Y vamos a ver en qué consiste ese gran poder y esa gran gloria, ese poder y gran gloria. Vamos a ver ahora el versículo 31. Vamos a ver lo que dice aquí. Y enviará, ¿quién enviará? El Señor Jesucristo. Él va a dar la orden. Él va a dar una orden. Esta dice aquí, y enviará sus ángeles con gran voz de trompetas. Con gran voz de trompeta. Ah, pero el Señor no viene solo. El Señor viene con una multitud de ángeles que nosotros no sabemos el número. La magnitud de esa cantidad de ángeles que vienen. No lo sabemos, ni la Biblia lo dice. Dice aquí, enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. O sea, la voz del Señor ordenando a los ángeles va a ser como voz de trompeta. No es que aquí no está diciendo que se va a tocar una trompeta, sino que esa voz del Señor va a ser de una potencia, de una magnitud tan grande que dice, con gran voz de trompeta, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. La voz la produce una persona. La voz la produce una persona. La persona del Señor Jesús, viniendo allá arriba con poder y gran gloria, va a enviar a sus ángeles ¿a qué? Dice aquí, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mire, escuche, aquí está una mención indirecta, una referencia, una revelación de lo que es el arrebatamiento. ¿Por qué? Bueno, dice aquí, y enviará a sus escogidos, a juntar, donde quiera que haya un escogido del Señor, en uno de los cuatro puntos cardinales de la tierra, en uno de los cuatro vientos de la tierra, que es de los cuatro puntos cardinales. A decir, los cuatro puntos de la tierra, del extremo de la tierra, es los cuatro puntos cardinales, del este y del oeste, del sur y del norte, que son lo que le llamamos los cuatro puntos cardinales. Y aquí dice, de los cuatro extremos de la tierra. Entonces, escuche bien, a juntar a sus escogidos. Ahora, aquí viene una pregunta. ¿Quiénes son sus escogidos? ¿Quiénes son sus escogidos? Si ya la iglesia, antes de la segunda venida, ha sido arrebatada y sacada de la tierra, ahora, ¿a cuáles escogidos? Jesús está mandando aquí a los ángeles a recogerlo de los cuatro puntos de la tierra, de los cuatro extremos de la tierra. ¿A cuáles escogidos? Si, como dicen los que exponen, que la iglesia va a ser antes de la segunda venida, cuando Jesús venga a mitad de la nube y se quede entre el cielo y la tierra y levante la iglesia, entonces, no dice aquí
que Jesús viene con sus santos, con los santos de la iglesia. ¿Viene con quién? Con sus ángeles. Porque a los ángeles es que está enviando a buscar a sus escogidos, a recoger a todos sus escogidos de los 4 extremos de la tierra o los 4 puntos cardinales de la tierra. ¿Usted está entendiendo? Entonces dice aquí, a recoger a sus escogidos. Ahora bien, con voz de trompeta le va a ordenar a sus ángeles. Entonces, aquí es la pregunta, ¿cuáles son esos escogidos? Si ya la iglesia se fue y no está aquí en la tierra, ¿a qué escogido, a cuáles escogidos el Señor está mandando a juntar con esos ángeles? Si usted se va al libro de San Pedro, a la epístola de San Pedro, vamos a buscarla, el tiempo nos da. Vamos a buscar el libro aquí de San Pedro, la primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10, para que usted vea quiénes son los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Aquí en el capítulo 2 de la carta, de la primera carta de San Pedro, después de aquí hablar de la profecía que está en Isaías, se la está repitiendo aquí en los versículos del 6 al 8, está hablando de la piedra angular, de la piedra de tropiezo para los judíos, la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. Después de exponer aquí el escritor, de citar esta cita bíblica, de Isaías 28, de Salmo 118 y de Isaías 8:14. Ahora aquí en el versículo, ese versículo 8 al final dice, porque tropiezan en la piedra, siendo desobedientes. Eso es refiriéndose a los judíos, a lo cual fueron también destinados. Bueno, Dios los destinó, como desobedecieron, pues sigan desobedeciendo. Ahora bien, oiga lo que dice el versículo 9 y 10 de la primera carta del apóstol Pablo, capítulo 2, verso 9 y 10. Escuche. Mas vosotros sois linaje escogido. Subraya ahí escogido. Linaje escogido, linaje familia, descendencia. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿A quién se refiere esto? Esto es escogido aquí, dice aquí, linaje escogido, a la iglesia. A la iglesia que se refiere aquí. No se está refiriendo a Israel. No se está refiriendo a otra descendencia. Es a la iglesia. Más, después de haber hablado ya con los judíos, en los versículos anteriores, con el pueblo de Israel, ahora el apóstol aquí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, la voz de Dios, la palabra de Dios, se refiere ahora a la iglesia. Mas vosotros sois linaje escogido. Entonces, ¿qué dice allá en el libro de San Mateo, capítulo 29, capítulo 24, verso 19? Verso 31. Enviará a sus ángeles a juntar a sus escogidos. ¿Estamos entendiendo esto? La palabra. Vamos a seguir. Y entonces aquí dice al final del versículo, después que somos escogidos y Dios nos adquirió a nosotros, nos adquirió bajo lo que tuvo que pagar la vida de Jesucristo, su sangre y su muerte. Ahora aquí dice, para que nos llamó de las tinieblas. Nosotros que estamos en tinieblas, ahora nos manda aquí a anunciar su luz admirable a los otros que están en tinieblas. Y oiga lo que dice aquí el versículo 10 y vamos a concluir aquí. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, los gentiles que éramos nosotros, porque el pueblo era Israel, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios eligió. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios, la iglesia es pueblo de Dios. Israel sí, Israel está ahí en stand-by, Dios está tratando con la iglesia ahora, pero Israel es el pueblo elegido de Dios desde el principio. Que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, porque antes de la venida de Jesucristo nosotros no disfrutábamos de la misericordia de Dios, los gentiles no. Paganos,
idólatra, pero que ahora había alcanzado misericordia. Y por esa misericordia Dios nos escogió, Dios nos salvó, Dios nos sacó de la tiniebla a la luz admirable. Vamos a dejar esta enseñanza, este estudio, esta conferencia hasta el próximo jueves 2 mediante para que sigamos. Pero analice, escudriñe, medite en esto que estamos estudiando aquí, porque falta más aclarando sobre esta segunda venida y el arrebatamiento que habla la Biblia. Que Dios le dé en esta tarde